El invasor nocturno, escrito por Patricio Salazar y narrado por Ana María. En medio de una noche fría de invierno, Glenda se despertó sobresaltada por un ruido estridente que resonaba dentro de su cabeza, como el choque ensordecedor de un inmenso tubo de metal contra las paredes internas de su cráneo. Alarmada, encendió la luz de un manotazo rápido y agarró su teléfono para pedir ayuda, pero el ensordecedor ruido dentro de su cabeza ahogaba cualquier otro sonido. Era tan fuerte que no le permitía pensar con claridad. La llamada se perdió en el vacío, sin que nadie en el otro extremo pudiera entender palabra alguna entre sus gritos de angustia. El pánico la impulsó a correr de un lado a otro en la habitación, en un intento frenético por escapar del sonido que se intensificaba sin piedad. Cada paso que daba parecía hacer resonar el estruendo dentro de su cráneo con más fuerza. En un acto impulsivo, se golpeó la cabeza con las palmas de las manos, pero al instante que se dio el golpe, sintió un dolor intenso, como si una aguja calentada al rojo vivo se clavara en su oído. Fue eso lo que le hizo darse cuenta de que algo terrible estaba dentro de su oreja y le estaba causando ese enorme malestar. Con manos temblorosas, intentó alcanzar lo que sea que estuviera alojado en su canal auditivo, pero sus dedos no llegaban lo suficientemente adentro. Glenda sentía que se iba a volver loca. El intruso no solo estaba dentro de su oreja, se estaba apoderando también de su mente, sumiéndola en una agonía insoportable de la que parecía cada vez más imposible escapar. Decidida a acabar con todo de una vez, corrió hacia el baño, agarró una pinza y la introdujo en su oído con la esperanza de sacar al invasor y aliviar su malestar. La tensión se apoderó de ella mientras la pinza se adentraba cada vez más profundo, hasta que finalmente encontró resistencia. Con un movimiento firme, extrajo el objeto extraño y el estruendo de su cabeza se detuvo al instante. Ya relajada, Glenda examinó en la tenue luz del baño lo que acababa de retirar de su oído. Para su horror, vio 8 patas peludas retorciéndose en las pinzas. Durante la noche, mientras Glenda dormía plácidamente en su cama, una pequeña araña había trepado con cautela por su almohada. Atraída por el calor que emanaba de su cuerpo, se introdujo en su oído en busca de refugio, y al moverse en el interior de su canal auditivo, el eco de sus pasos resonaba como si fueran potentes explosiones al ser amplificadas por la acústica natural del oído. La adrenalina que había dominado a Glenda en aquel momento de pánico comenzó a disiparse poco a poco, dejando paso a un dolor punzante que se extendía desde el interior de su oído hacia adentro de su cabeza. En su desesperado intento por librarse de aquella intrusa, había golpeado su propia cabeza con las manos, provocando que la araña mordiera su delicada piel interna. A la mañana siguiente, aún con el dolor persistente y una incómoda sensación de presión en su oído, Glenda decidió acudir al médico. El especialista, al inspeccionar el interior de su oreja con ayuda de un otoscopio, se encontró con una tarea mucho más complicada de lo esperado. La zona estaba inflamada, lo que dificultaba enormemente identificar con precisión el origen de la lesión. La hinchazón parecía ocultar cualquier detalle revelador, convirtiendo el diagnóstico en un acto de conjeturas. Finalmente, el médico, sin más pistas a su disposición, optó por recetarle un antibiótico de amplio espectro y le recomendó regresar en unos días, cuando la inflamación hubiera bajado lo suficiente como para permitir una revisión más detallada. Si la hinchazón no hubiera cubierto su oído, impidiendo al médico ver más adentro, habría descubierto la verdadera magnitud del horror, y el trágico destino de Glenda se habría evitado. 2 semanas después del incidente inicial, Glenda se despertó sobresaltada en mitad de la noche, esta vez con un sonido incluso más agudo y frecuente, acompañado de cientos de punzadas dolorosas en su cabeza, como si su cerebro fuera un alfiletero al que le clavaban agujas. Consumida por el terror y el dolor, corrió al baño, y al encender la luz vio no una, sino cientos de arañas diminutas emergiendo del interior de su oreja. Intentó huir hacia la salida, pero de repente perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo de forma abrupta. Cuando trató de levantarse, se dio cuenta de que su pierna izquierda no respondía y no podía ponerse de pie. En un intento desesperado por moverse, trató de arrastrarse, pero pronto se dio cuenta de que su brazo izquierdo también estaba inmóvil. Además, notó que el lado izquierdo de su cara comenzaba a adormecerse
y una sensación de entumecimiento se apoderó de ella. La realidad era implacable. Todo el lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado, dejándola completamente vulnerable. Glenda no podía gritar por ayuda, tenía ganas de vomitar y sentía como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Dentro de su oído, 20 sacos oscuros, cada uno albergando 300 huevecillos de araña, habían eclosionado en el interior de su oído. Las diminutas criaturas se abalanzaron sobre su cerebro hambriento, devorando todo a su paso. La impotencia y el sufrimiento se entrelazaban en un torbellino de desesperación. Glenda, atrapada en su propio cuerpo, luchaba por encontrar una salida de este oscuro y aterrador laberinto de dolor. La realidad se desdibujaba ante sus ojos, eclipsada por la pesadilla viviente que la había atrapado, mientras las minúsculas arañas seguían devorando implacablemente su cordura y su existencia. Después de varios días sin tener noticias de Glenda, la puerta del departamento fue derribada, y dentro encontraron su cuerpo tumbado en el suelo del baño, con la cabeza abierta revelando el interior de su cráneo, donde las arañas habían construido su nido.